ver con lo que está sucediendo en Israel, porque hay novedades importantes. Parecería ser que avanza definitivamente la invasión de Israel a Gaza. En el medio hay otra situación conflictiva del pueblo de Israel contra Yemen, un país financiado por Irán. Pero para hablar de todos estos temas está como siempre Gaby Ostrowski. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, buenas tardes para nosotros. Hola Martín, ¿cómo andan todos en el piso? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo es la situación? Primero empecemos con el avance de las tropas israelíes en la Franja de Gaza puntualmente. ¿En qué estadio está esa situación? Bueno, la situación en este momento en la Franja de Gaza, como vos sabés, es hace varios días, desde el viernes de la semana pasada, Israel comenzó a ampliar la presencia terrestre adentro de la franja. Esto devino en varios enfrentamientos diarios a todo momento que, por un lado, dieron con la posibilidad de liberar a una de las soldados que estaban secuestradas adentro de la Franja de Gaza. Por el otro lado, hasta la última hora de la tarde de hoy, el ejército ya confirmaba la baja de 12 soldados que han muerto dentro de situaciones de combate enfrentándose con terroristas de Hamas adentro de la Franja de Gaza. Ahora, la situación planteada está, por un lado, con la, digamos, buena noticia que llegó en la mañana de hoy respecto de que Egipto decidió finalmente abrir la frontera que separa a ese país de la Franja de Gaza para que aquellas personas que están adentro de la franja y que son extranjeras, que presentan pasaportes extranjeros, puedan salir por el paso de Rafah, quiero decir, por la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, y quedar a resguardo en Egipto o poder viajar cada uno a sus países de origen. Esa es una buena noticia que de alguna manera se cumple después de casi 4 semanas de guerra y casi 3 semanas en las cuales Israel viene pidiendo a la población de la franja, no solamente que se corran desde el norte hacia el sur de la franja, sino además que viene haciendo hincapié en que los extranjeros puedan salir. Sí, Martín. Leo declaraciones de el portavoz de las fuerzas de defensa israelí, dice el contraalmirante Daniel Hagari, aseguró que la operación terrestre avanza según lo previsto. O sea que no se han encontrado hasta el momento con una resistencia que los haga retroceder o frenar el avance, evidentemente. Hasta el momento exactamente como lo estás diciendo, y esto es algo que dijo Hagari hoy en su declaración a la prensa a las 11 de la mañana aquí en Israel, como hace todos los días, una declaración a esa hora de la mañana. La realidad es que hasta ahora no se encontraron con gran resistencia, más que estos enfrentamientos que te comentaba recién. Por el otro lado, hay versiones que vienen desde la parte de Hamas y supuestos comunicados oficiales, y el oficiales lo podríamos poner entre comillas, por parte de el grupo terrorista Hamas, que dice que los militares de Hamas estarían esperando adentro de los túneles a la entrada del ejército israelí. En una conferencia que dio a la televisión árabe ayer, uno de los portavoces de Hamas mencionaba que los túneles están hechos para que Hamas pueda refugiarse, no para la población civil, sino para Hamas. O sea, como diciendo, la población civil poco nos importa. De hecho, dijo textual, son responsabilidad de la ONU y acaso de Israel. Y no sé si hablamos... También llama la atención. No sé si hablamos del mismo portavoz, pero hay un funcionario de Hamas que no solamente dijo esto, sino que además reivindicó lo que sucedió en territorio de Israel. Dijo, lo haremos una y otra vez hasta que Israel sea aniquilado. O sea que lejos hay de un arrepentimiento, lejos hay de algún tipo de diálogo ni nada por el estilo. Es que esto queda claro, con lo que estás diciendo, Martín, queda claro que el objetivo de Hamas no es ni por la causa palestina, ni por la división de la solución de 2 estados, ni por nada que tenga que ver con la coexistencia de 2 pueblos o de 2 países siquiera. Esto tiene que ver directamente con borrar del mapa al Estado de Israel, y lo dicen abiertamente. Esto ya no es una interpretación ni mía ni de ningún analista o periodista a nivel mundial. Esto es una palabra textual de los portavoces de Hamas: aniquilar al Estado de Israel, hacerlo
tantas veces sea necesario hasta que muera el Estado de Israel directamente. Gabriel, se está hablando de diferentes dirigentes iraníes que estarían reunidos con altos mandos del Hamas y del Hezbollah en diferentes países del Medio Oriente, estaban hablando también del Líbano. La pregunta es el rol de Irán, ¿cómo se interpreta? Porque evidentemente sabemos que son enemigos y que lo han declarado, pero no parece ser abiertamente declarada esta guerra o la participación de Irán en esta guerra, más allá de que muchos de las municiones y armamentos que está utilizando Hamas son iraníes. Mira, Pablo, la realidad es que la participación indirecta de Hamas hasta ahora está totalmente planteada. De Irán. Hamas financia, Irán, perdón. Irán financia a Hamas, Irán financia a Hezbollah, entonces cualquier accionar de estos dos grupos terroristas en el sur o en el norte están directamente relacionados. De hecho, también están relacionados con el disparo de misiles de los grupos hutíes en Yemen hacia el sur de Israel. Y se sabe abiertamente también que los hutíes están financiados por Irán. Entonces, de alguna manera, hasta o sea, son ahora, la avanzada iraní, Gaby, son la avanzada iraní para con Israel. Sí, exactamente. La participación de Irán hasta ahora es indirecta vía cada uno de los grupos terroristas. Y dicho por el propio Irán, ellos recién intervendrían, y lo ponemos en potencial, recién intervendrían en caso de que Estados Unidos intervenga. O sea, de alguna manera, dentro de su odio visceral para con el Estado de Israel, la lucha que plantea Irán es cuerpo a cuerpo con Estados Unidos, no con Israel, de alguna manera. Claro. Nosotros venimos cada vez que charlamos, ¿cómo es la situación? Siempre te lo preguntamos, ¿cómo es la situación de ustedes con respecto a las alarmas? ¿Cuántas veces tuvieron que meterse en el refugio? ¿Esto sigue sucediendo al día de hoy donde estás vos puntualmente, Gaby? ¿O ya empieza a suceder más espaciado? No, definitivamente espaciado no ocurre. Tal vez por momentos, Martín, se puede decir que en horas de la noche hay un poco menos de disparos de misiles desde Gaza hacia el territorio israelí, pero durante toda la jornada, hoy, ayer, antes de ayer, cada uno de estos 26 días, la realidad es que los disparos continúan. ¿Y en el sur? Continúan. En el sur también, por supuesto. El sur es como el punto relevante. La ciudad de Ashkelon, la ciudad de Sderot, aun cuando Sderot está casi vacía, porque es una de las ciudades que el propio Estado pidió desalojar a toda su población para traerlos a resguardo. Digo, es mucha la gente de Israel que también ha tenido que desplazarse a otras ciudades en busca de resguardo. La realidad es que el sur sigue siendo disparado, el sur de Tel Aviv y el centro de Tel Aviv también. La zona norte, del centro, por donde estamos nosotros, ayer tuvimos que correr a los refugios 2 veces en cuestión de minutos. Quiero decir, sonó la sirena, hubo que correr a los refugios, y cuando se estaba saliendo de los refugios volvió a sonar la sirena, por lo cual hubo que volver, y fue en un horario en el cual los chicos que han podido volver a clases, que también volvieron a clases de una manera totalmente anormal, estaban saliendo del colegio, entonces, o a punto de, entonces también es algo que termina trastocando la poca normalidad que se está pudiendo vivir en determinadas zonas del país, porque hay otras que la normalidad, por supuesto, no existe. No existe. Gaby, la información que tenemos es que el ejército israelí habría roto la defensa de Hamas en la zona norte de Gaza, pero también que los sucesivos bombardeos del ejército israelí han terminado colapsando varios de los hospitales, de los principales hospitales de Gaza. Aseguran que hay 50.000 mujeres embarazadas a punto de dar a luz que no van a tener dónde hacerlo. ¿Cuál es el impacto de esta información o pensás que todo es propaganda? Pablo, déjame que ponga en duda los números que estás diciendo, no por una cuestión de descreerte a vos, no, son información, pero en base... Sí. En base a donde sale la información, eso para mí y para tantos otros creo que son números que hay que poner en duda, y te explico por qué. Sí. Porque son números que está propagando el mismo Hamas. ¿Y cuántas creen que existe alguna idea de cuántas personas, digo, claramente embarazadas debe haber en Gaza y los hospitales claramente están, no sé si son 50.000 como dicen, pero entiendo que ustedes creen que esto es propaganda anti-israelí.
Totalmente, y te voy a explicar por qué. Los hospitales, o por lo menos el ejército, y es algo de lo cual hablamos cuando se bombardeó, cuando la Ciudad Islámica bombardeó hace 2 semanas el hospital de Shifa de la ciudad de Gaza. Generalmente el ejército israelí anuncia a los lugares, no solamente lo hace previamente para pedirle a la población civil que escape, sino que además después, cuando bombardea un lugar, lo anuncia, ¿sí? Tal o cual lugar específico, qué puntos de Hamás puede haber bombardeado. Y en ningún momento se comunicó hasta ahora que un hospital haya sido bombardeado. De hecho, el hospital Shifa, que es el principal, que es el que ya se tiene información que debajo de ese hospital hay comandos centrales de Hamás, no fue tocado. La única vez que cayó algo, cayó un misil de la Ciudad Islámica. Entonces, desde ese lado, a ver, a diferencia de Israel o de cualquier país que entre en conflicto, que generalmente los números que brinda respecto de caídos o de mujeres embarazadas o de niños son oficiales y además son auditados o por otros países o por entidades oficiales como la ONU o como la Cruz Roja. En el caso de Hamás no ocurre. Solamente son números que tira Hamás que nadie puede auditar. Bien, Gaby, excelente.